Y lo puse así en grande y en forma especial, porque para mí este es uno de los mensajes más actualizados y más necesarios a tener en cuenta en nuestra realidad. La tarea que nos propone Evita en el capítulo 3 de convertir a la masa en pueblo. Convertir a la masa en pueblo. Y las características que pone Evita pone las diferencias fundamentales y diferencias secundarias entre masa y pueblo. La masa es nuestra gente sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social. ¿Cuántos compañeros de trabajo, de familia, de vecinos, etcétera, etcétera, conocemos con estas características de masas, sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social? Y Evita propone que la transformemos en pueblo con conciencia social y política, con personalidad social y con organización social, como fue el pueblo del 17 de octubre. Y las diferencias secundarias que establece Evita en este capítulo 3 son: la masa se expresa violentamente, habitualmente, y el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente, como fue el pueblo del 17 de octubre una vez más. La masa está integrada por explotados y el pueblo está integrado por hombres y mujeres libres. La masa es la gente sin conciencia de su unidad, y el pueblo tiene conciencia de su unidad. En la masa no hay privilegiados y en el pueblo todos tienen iguales privilegios y por eso no hay privilegiados. O sea, todos pueden realizar su personalidad a través del ejercicio pleno de todos los derechos, como decíamos antes. La masa siente, según Evita, y el pueblo siente y piensa. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, ante una elección? La masa siente por ahí a veces lo que le dicen solamente en televisión, se cree cualquier cosa, y por ahí no piensa las consecuencias de su voto, como nos pasó, me parece a mí, en el 2015 en la República Argentina. También nos habla en el capítulo 4 de la relación del pueblo y la oligarquía, y el espíritu oligarca. Ella habla de sus tres amores, en primera instancia en este capítulo, que son Perón, el pueblo y la patria, sus tres amores. Y ahí nos dice una frase que yo me la aprendí prácticamente de memoria porque cae a nuestra realidad de forma vertical, diría. El amor es sacrificio, nos dice ella, y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. Pero no hay amor sin sacrificio. Pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Nadie tampoco vota algo que no conoce. Nadie se juega por un gobierno que no tiene proyecto, que no transmite a su gente lo que quiere hacer, de la forma que lo quiere hacer. Nadie milita en un partido político que no le transmite a sus militantes y dirigentes su doctrina, su causa, su ideal. Por eso Perón creó la Escuela Superior Peronista, por eso esta materia y por eso la necesidad de que volvamos nosotros a recrear esta formación, no solo a través de charlas, sino a través de una escuela, fundamentalmente, donde no solo escuchemos, sino estudiemos, discutamos con los compañeros y llevemos a la práctica estas ideas. Y Evita nos dice: un buen peronista sirve lealmente al pueblo. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste
en establecer si tiene el concepto peronista de lo que es el pueblo, si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones de privilegios, si sirve lealmente al pueblo. Un tema central en el pensamiento político de Perón es que Perón toma a la Argentina como una sola unidad, como una sola organización, y es muy severo Perón contra los que utilizan a la política, o sea, a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, que no trabajan para el conjunto del pueblo, sino que trabajan para sí mismos o para un grupo. Peor, utilizan a la política en beneficio personal o de un determinado grupo. A esto se refiere Evita cuando habla de los que sirven a las misiones y no sirven realmente al pueblo. Y acá también nos habla de los vicios de la oligarquía y de las virtudes del pueblo. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía, en primer término, es el egoísmo. Sigue siendo. Llegar al gobierno para afanar lo más posible, en el menor tiempo posible, en beneficio de los amigos, en beneficio personal y de los amigos, como nos pasó lamentablemente a los argentinos desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los cuatro vicios de la oligarquía: el egoísmo, la vanidad, la ambición y el orgullo. En cambio, para nosotros, la humildad debería ser la virtud peronista fundamental. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son la generosidad, la sinceridad, el desinterés y la humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista, porque el peronista nunca dice yo, el peronista debería decir siempre nosotros. ¿Sí? Y después habla en el capítulo 5 y 6 de los orígenes del peronismo, y por un lado lo atribuye al liberalismo y en aquella época también a lo que era el comunismo, como los dos imperialismos existentes en ese momento. En este momento tenemos uno solo a través de las corporaciones internacionales y del imperialismo norteamericano expresado, bueno, anglo-norteamericano, expresado en el neoliberalismo internacional. Entonces debemos aprender en la historia a querer y sentir la historia de Perón y su pueblo. No he leído la historia para explicarla ni para dar clases o divertirme, dice Vita, sino para aprender de ella, a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo. El peronismo nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión, y fundamentalmente, dice Vita, cuando Perón se encontró con el primer trabajador. El primer trabajador que encontró en Perón un valor y empezaron a seguir. Y como causa del peronismo atribuye en primer lugar al capitalismo, o sea, que el peronismo fue para liberarse del imperialismo y del fraude. Yo creo que deberíamos hacerlo de nuevo, liberarnos del imperialismo y del fraude al que estamos siendo sometidos, lamentablemente. Nadie podrá, por otro lado, destruir las conquistas del peronismo, porque hay algo que nos ha enseñado el general, que es amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella, cosa que lamentablemente hoy hablamos poco de nuestros enemigos. Estamos muy mal, como decimos todos, en todos lados, y nadie parece que habla de enemigos. No aparecen los enemigos y tenemos la mitad de nuestro pueblo en la pobreza. Algo mal estamos analizando.
Y hablando del comunismo, o sea, de la misma manera que el capitalismo atribuye mejor dicho, propicia la libertad individual, el comunismo de aquella época propiciaba la tarea y la construcción del Estado. Dice, para anular al capitalismo, Perón consiguió la independencia económica y la realizó, porque lo grande de Perón es no ser un teórico, sino un maestro realizador. Para anular la acción comunista consiguió la justicia social y también la realizó. Eso es lo grande de Perón. Ha salvado al país de dos fuerzas poderosísimas que oprimían a las naciones y explotaban al hombre y a la mujer. Y después, hablando de esto, nos propone qué es lo que deberíamos ser nosotros ante esa realidad. Y nos dice que deberíamos ser misioneros de Perón, utilizando términos religiosos que en aquella época se expresaban mucho. Para eso es que nosotros los peronistas nunca debemos olvidarnos del pueblo. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes, más cerca de los compañeros, más cerca de los pobres y de los desposeídos. Porque así habremos cumplido mejor con la doctrina del general Perón, y para que no se olviden que los pobres, los humildes, la fuerza del trabajo y nosotros mismos hemos prometido ser misioneros de Perón, y serlo significa expandir su doctrina no solo dentro de nuestras fronteras, sino que debemos ofrecérsela al mundo como una esperanza de las reivindicaciones que tanto ambicionan la fuerza del trabajo. Otra vez Evita diciéndonos la importancia de transmitir nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Y después, en el capítulo 8, nos habla del 17 de octubre, explicando lo que ya hablamos tantas veces, de que el pueblo, el 17 de octubre, no lo hizo ni Evita ni Perón, sino que lo hizo el pueblo. Pero lo hizo el pueblo porque estaba enseñado por Perón y por Evita a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dice, nadie dio el toque de salida, el pueblo salió solo. No fue la señora de Perón, tampoco fue la Confederación General del Trabajo. Fueron los obreros y las obreras y los sindicatos, todos los que por sí mismos salieron a la calle. O como decía Perón en Conducción Política, porque ya estaban enseñados, ya sabían lo que tenían que hacer. Y de nuevo habla Evita de sus tres amores, de Perón, la patria y el pueblo. Y se fui entonces en aquellos días de octubre, como le decía, hacia los humildes. Y ahí sí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo, porque fue a los diríamos, a los poderosos, y nadie le dio bolilla a Evita. Y fue a los humildes, fue a los trabajadores, y ahí encontró la respuesta. Dice, y ustedes están autorizados a decir que para Evita esos tres amores, o sea, la patria, Perón y el pueblo, son uno solo, porque sin el pueblo no lo tendríamos a Perón. Sin Perón no tendríamos patria, y sin patria no valdría la pena vivir.